ves sobre todo a nivel anímico y a nivel técnico-táctico cómo llega el equipo a este debut? So how the team arrives to the game, both in the mood and tactically. Buenos días. First of all, the main thing for us is that we're healthy and we're in shape. That's the main thing at this point. You know, the preseason ends, you go into the season and you want everybody healthy. So and you want everybody in shape, and the guys have done a pretty good job of that. So the mood is good. The mood is excited, I want to say. And the technical and tactical preparation is happening right now, you know, of course, yesterday, today, and also tomorrow. Plus there is game day as well as shoot around. So there's still, we're right in the process of preparing the team for this first opponent, Obradoiro. Bueno, lo primero de todo, antes de nada, que lo principal es que el equipo tiene salud y está en forma. Ahora que la pretemporada acaba, esto es lo que perseguimos todos, que tanto que estén sanos como que estén preparados para este inicio de temporada, y por lo tanto los jugadores y el cuerpo técnico han hecho un buen trabajo en este sentido. Y anímicamente hablando, ve al equipo con muchas ganas, ¿no? Ve al equipo con muchas ganas y muy ilusionados de cara a este inicio. Respecto a lo táctico, respecto al juego, nos estamos preparando estos días. Es el principal foco de trabajo esta semana, tanto hoy como mañana, como pasado, cuando lleguemos a Santiago. Así que estamos en el proceso de prepararnos para el partido contra Obradoiro. Hablando un poquito de esa preparación, Obradoiro es un equipo muy especial, con un entrenador de muchos años y que juega un baloncesto muy definido. ¿Qué podría destacar del rival? So, talking about the preparation against Obradoiro, we are talking about a team with a special coach, with a special style of play, with a very defined style of play. What do you can tell us about them? Yeah, I mean, you say it, right? Coach Moncho Fernandez, I followed him for a lot of years and followed Obradoiro for a lot of years. So, you know, the respect, of course, is very big. I think in this business, if you're in one club for a decade plus, like that's an unbelievable achievement itself. So, you know, really looking forward to the competition, you know, with his team. Over the years, he's changed. He's changing. He changed last year. He changed this year. It used to be all shooting. It used to be all coming off screens for shooters. Now it's almost all pick and roll. So his evolution has been interesting to see offensively. Same defensively, changes defensively, different things he does in pick and roll defense compared to the past. So you know, just from a coach's perspective, it's very interesting to watch him and watch his teams. Bueno, pues quiere destacar la figura de Moncho Fernández, una figura a la que ha seguido, al igual que ha seguido a su equipo durante estos años. Es un equipo y es un entrenador al que le tiene mucho respeto, aún más teniendo en cuenta de que si un entrenador en los tiempos que corren está más de una década en un mismo club, esto ya de por sí es increíble, así que tiene muchas ganas de competir contra este equipo. Respecto a ese estilo de juego, pues quiere destacar también que es un equipo que ha sido capaz y un entrenador que ha sido capaz de evolucionar, de cambiar, un equipo que durante años se ha definido por ese juego de tiradores, por ese juego de salidas, ese juego de indirectos, y ahora está focalizado principalmente en un juego de pick and roll que ahora dominan, ¿no? Es una evolución muy interesante, también en el aspecto defensivo, donde han propuesto diferentes cosas en la defensa de pick and roll, y como entrenador es un reto muy interesante. Buenos días, Martín. Pablo Cotaina, de Radio Marca. Quería saber si hay algún jugador en el equipo rival que le preocupa especialmente, o alguna de las posiciones considera que va a ser pues más peligrosa que las demás. So he's asking if you are worried about any specific player, any specific position of your opponent. No, we're not worried about anything. I think being worried about opponents does not help your preparation and your mentality. Of course, there's respect, and of course, there's a preparation for a team that, again, I said, I've been watching this team for years, and without being from this league, I think it is
very clear that Obradoiro is stacked with bigger names than in the past. Having legitimate EuroLeague players like Leo Westermann, top 10 draft pick at EuroLeague players Dragan Bender, EuroLeague talent players like Blažević, plus keeping the scrubs. You know, if you want to keep players, that costs money. So I think it's very obvious that this Obradoiro team is stacked with bigger names than in the past. But to pick one of them is very difficult. Why? Because the names are very big. Bueno, él considera que preocupado no es la palabra, ¿no? El estar preocupado sobre un rival, sobre jugadores en concreto, no te ayuda tampoco en tu mentalidad de cara a afrontar el partido, ¿no? Lo que sí que tenemos es mucho respeto y lo que nos obliga es a prepararnos muy bien, por lo que también ha visto durante los últimos años en un equipo de estas características. Lo que sí que quiere destacar es que Obradoiro esta temporada tiene mejores nombres, con jugadores de calibre de Euroliga, como puede ser Leo Westermann, como puede ser un jugador drafteado en el top 10 del draft como Dragan Bender, o un jugador del talento de Marek Blažević. En definitiva, este Obradoiro tiene mejores nombres, donde también destaca esa apuesta por la continuidad de algunos jugadores clave el año pasado, como los hermanos Scrab, y eso cuesta dinero y eso requiere un esfuerzo que han hecho, así que no quiere centrarse en uno porque eso sería muy difícil. Quería saber también su opinión sobre las nuevas normas que se van a aplicar, bueno, se están aplicando ya, tanto los challenge como sobre todo la no necesidad de tocar el balón los árbitros, y si cómo ha entrenado, cómo ha atacado para nuestro equipo esta novedad. So he wants to ask your opinion about new ruling, especially focusing on the challenges and the new inbound rule, and moreover, how did you prepare this thing during the preseason? The challenge. No, let's start with the inbounding rule. I think it's very interesting. I think it's also. You know, I like the fact that this league does it and nobody else. It kind of speaks volumes for the league, you know, for the innovation and the forward thinking of the ACB. So that, generally speaking, I think is interesting. And then the main thing that prepared us for it was the preseason. You know, we started the last 4 games in preseason. We played with a new rule to get a feel for it. So I think it's going to be interesting. When it was introduced theoretically, I thought it could have a real impact. We will see. I really can't tell you. The challenges. You know, I coached in the first time challenges were allowed in the G League. So that was the first league that actually had challenges in the world before the NBA. I think the challenges, you know, due to the fact that you can challenge and you get 2 challenges, but you don't lose anything if you lose the challenge. It's how should I say? It's just something that can help. I don't know how much impact it will have. Bueno, pues primero respecto a la nueva norma de saque, la considera interesante y lo que le gusta no es que precisamente haya sido esta Liga ACB la que la haya aplicado, mientras que el resto de ligas aún no lo han hecho, ¿no? Ese deseo por innovar por parte de la Liga le parece interesante y la preparación a ella pues se ha limitado a los propios partidos de pretemporada, ¿no? Él cree que puede ser interesante y que de hecho cree que va a tener un impacto en el juego de los equipos e incluso en el devenir de los encuentros, ¿no? Respecto a la norma del Challenge, él quiere destacar que como entrenó en Liga de Desarrollo, en G-League, en Estados Unidos fue la primera liga en disponer de estos challenges, incluso antes que la NBA, fue donde se probó y por tanto él tiene un bagaje con este tipo de aspectos. Y el hecho de tener 2 challenges, ¿no? El hecho de poder gestionarlos como se puede hacer este año, pues cree que también puede ayudar. No está tan seguro del impacto que puede tener en los partidos, pero sí que le puede ayudar a gestionar los mismos. Por mi parte, quería saber si el equipo ya se ha marcado unos objetivos, ya han hablado, hablábamos de una reunión pendiente, ¿no? Cuando estuviera toda la plantilla, para marcar los objetivos de este año. Quería saber si ya ha tenido lugar esa reunión y en qué términos. So he's asking, have we already done the team goals meeting
And if so, what are the goals that we have agreed? Yeah, we have already had the team goals meeting, and the goals that we agreed on are like process-orientated goals, so which are internally, and so there are no goals to be published about like results, you know, and then like the main goals that we've defined are process-orientated. And they are internal. Bueno, que en efecto hemos tenido esta reunión y que todos estos retos, todos estos objetivos están focalizados en los procesos, es decir, y van a ser internos estos objetivos que se ha puesto el equipo, es decir, no hay nada para ser publicado, no hay nada para ser público, es algo que va a ser interno y que, como quiere reiterar, no están enfocados en un resultado concreto, sino en el proceso para conseguirlos. So once the pre-season is over and we have 2 days till the season starts officially, what do you like the most of the team and the opposite? What do you dislike the most? And therefore, what do you think we need to work more on? What I like most about the team, I think it's a lot of things, so not so easy to pinpoint, but the one thing that stands out is that the group practices very hard and is very willing to work. That's a really good thing. I want to say that has something to do with the characters and athletes that we chose, and also with the age of the team, which is young. Talking about the age of the team, that's one thing that for sure, you know, certain experiences and handling certain situations from an emotional and psychological standpoint will be for sure challenging for this group, and we'll have to grow within the season to meet those challenges. Bueno, son muchas cosas las que le gustan de este equipo una vez acabada la pretemporada. No es fácil destacar ninguna en concreto, pero sí que quiere pues resaltar, ¿no? La capacidad que tiene el equipo para entrenar duro día a día. Es un equipo con mucho deseo y mucha voluntad para trabajar todos los días y que cree que está relacionado con el tipo de personalidad y caracteres que se han incorporado durante el verano. Y también algo íntimamente relacionado con la juventud del grupo, ¿no? Con las ganas que tienen día a día de crecer y de trabajar. Y respecto a lo que menos le gusta, pues evidentemente cree que uno de los mayores desafíos es la gestión emocional durante la temporada. Cree que va a ser uno de los aspectos a trabajar, pero que tiene muchas ganas de enfrentarse a este reto y de poder gestionar bien la temporada. Y con respecto sobre todo a los primeros partidos de la temporada, si le preocupa un poco tanto su inexperiencia en la Liga ACB como la de los principales fichajes que han llegado este año. So having in mind these 2 first games, are you worried in any kind of way about your lack of experience in this league and also of some of our players? No, it's a fact. It's more of a fact, but I'm not worried about it. It comes down to the other question that your colleague asked about fear, I think it was, for the opponent. I don't have fear, and I'm not worried. If I had that, I would be in the wrong job, and if I had that, I would not sit here. I have respect for it and I have understanding for it, and I'm looking forward to the challenge. Bueno, no está preocupado. Él es consciente de que esta falta de experiencia es un hecho y, bueno, hace un poco hincapié, ¿no?, en lo que ya ha contestado antes a tu compañero Paco. No quiere hablar de miedo porque no lo tiene, ¿no? Si él tuviese este miedo, si él lo sintiese, pues no estaría aquí y no debería estar sentado en esta silla. Así que ahora mismo lo que tiene es respeto y muchas ganas de enfrentarse a este reto. La última, por mi parte, hablando de un nombre propio, quería hablar un poco del rol que puede tener Santi en el equipo, porque, bueno, yo se comunicó su renovación en el equipo, tuvo unos grandes partidos al principio de pretemporada y en los últimos
Monbus ha jugado igual menos minutos de los que cabría esperar. No sé, preguntarle un poquito acerca del rol que puede tener en el equipo. So overall, he wants to ask you about the role of Santi in the team. He was talking about big first pre-season games, and then he played a little less. What we can expect from Santi and his role? Santi's role is clearly defined for us. So Santi will be for us very, very good in attacking closeouts, whether it is a shot or a drive, and we will need him to be very efficient in those situations as well. Meaning he has to make quick decisions, and he will make quick decisions, whether it is a shot, a drive, or a pass. Other than that, he will be an important defender for us, with certain matchups that he has to master defensively, and then last but not least, he's the co-captain of this team, so there is a responsibility leadership-wise, which I think is good for him also, because he's a young man and he's raising in his career. And this can be a new step, also leadership-wise for him to grow. Bueno, el rol de Santi, el entrenador afirma que está muy definido. Es un jugador que va a tener mucha importancia en el ataque de closeouts, en el ataque de recuperaciones defensivas, es decir, en todo el juego desde la recepción del balón, ya sea para tirar, ya sea para penetrar o ya sea para pasar. Le vamos a demandar y le vamos a exigir eficiencia, una toma de decisiones rápida en este sentido, y estar seguro de que así va a ser. También tiene un rol importante como defensivamente hablando, va a tener mucha importancia en ciertos partidos, en ciertos emparejamientos, así que respecto al baloncesto en ataque y en defensa, esto va a ser un poco, ¿no? Pero también a nivel de gestión de grupo va a tener un rol, porque ahora mismo es el co-capitán del equipo. Va a tener una responsabilidad también como jugador joven que lo es en la liga, pero que está creciendo y que puede ser un nuevo paso para él en su carrera, ¿no? Crecer en este sentido, crecer en cuanto a liderazgo.